nothing seems to fit. Those raindrops are falling. Continuem, seguim a la sintonía de Radio Clara, seguimos en Lliure Directe y es hora de contactar con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya a la otra parte del aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. ¿Dónde te me has ido hoy? Ni yo lo sé. Estas máquinas nos llevan a los sitios inesperados, cuando menos inesperados. Fresquito parece, porque ahí vemos algo de hielo. ¿Son hielo o son piedras esos? Parece hielo. Parece hielo. Pero no lo sé. Es la máquina que nos sorprende, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, exactamente. Juan, pues vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver qué tenemos por aquí, porque la semana pasada tampoco estuvimos en directo, era festivo aquí en Valencia, y no sé si nos hemos perdido algo interesante. Bueno, alguna cosa ha habido por ahí. ¿No? Bueno, vamos a empezar por esta semana y vamos en orden, que hay mucho que hacer. Que es que se están estrenando unas cantidades de películas que ya no sé dónde ni se pueden poner, porque las salas no dan de sí. Una sala a lo mejor con 12 pantallas, como por ejemplo es el ABC Par, a lo mejor tiene 30 películas. Joder. A base de poner una suelta por aquí en un horario, otra por allá, y está la cosa que desborda por todos los lados. Pero bueno, hay películas interesantes y lo cierto es que a base de estrenar en una sesión suelta están llegando películas curiosas que muchas veces pues no llegaban. Y siempre de agradecer, aparte de las de gran lanzamiento que evidentemente ocupan una sala grande y todas las sesiones, no cabe ninguna duda. Ese es el caso de Pobres Criaturas, la nueva película de Yorgos Lanthimos. Es un director griego muy afamado desde sus primeras películas, con una respuesta de crítica impresionante, que en esta ocasión viene con bandera irlandesa. Ha ido a parar una producción irlandesa, aunque yo diría que más bien es una producción pues internacional, seguramente con parte de capital de Gran Bretaña y también de Estados Unidos. La protagonista es Emma Stone, pero bueno, bien secundada por Mark Ruffalo, por ejemplo, Willem Dafoe, es decir, actores de mucho nivel. Y la historia pues es de Yorgos Lanthimos, así de claro. Aunque esta vez el guión no lo firma él, es muy propio suyo y sobre todo en el tratamiento visual y el tratamiento de la historia. Es un científico tipo, diríamos, Frankenstein, el doctor Frankenstein, que experimenta con combinaciones muy raras. Por allí por su casa pues podemos ver a un animal con patas y culo de gallina y cabeza de cerdo, por decir algo, y que también experimenta con humanos a veces, cuando se le presta la oportunidad, cuando se le presenta la oportunidad. Y en el caso de la protagonista, pues es una mujer que se suicida nada más comenzar la película y él va a recuperar el cadáver y hacer algo con ese cadáver devolviéndolo a la vida. Y lo que vamos a ver es cómo se comporta esa mujer que ha vuelto a la vida a partir de la reconstrucción o de la vuelta que tiene a través de este médico peculiar, de este científico que experimenta con todo tipo de combinaciones. ¿Qué es lo que hace Lanthimos a partir de esto? Bueno, pues nos propone una reflexión sobre la naturaleza humana, así de claro, sobre el deseo sexual, sobre las relaciones de pareja, sobre el sentido posesivo de los hombres hacia las mujeres. Se mezcla un poco todo. En ese sentido, el argumento yo creo que tiene un poco más interés que otras películas suyas, exceptuando, diría, La Favorita, que a mí me pareció que era una película interesante por lo que planteaba de lucha de poder y demás. Pero ¿qué es lo que pasa con Lanthimos? Pues que le puede la parte visual. Por supuesto vuelve a lo que ya experimentó en La Favorita, de utilizar grandes angulares, pero súper exagerados y desbordados que deforman la imagen de forma muy importante. Hacen unas deformaciones, sobre todo en las laterales, para que la gente se fije, lo que hace es curvarlo. Pone también a veces imágenes metidas en una especie de lente única, es decir, la pantalla se convierte en un círculo. Bueno, hace de todo, para que no sea así exhaustivo lo que voy a contar. Por supuesto, a eso se une la puesta en escena, el vestuario, todo lo que podéis imaginar de exageración, de desproporción, está en Lanthimos. Es un director muy aplaudido por la crítica, que no tiene mala repercusión a nivel de taquilla. De hecho, la película
ha hecho la mejor recaudación del fin de semana en España, en el fin de semana del estreno, que fue el pasado, unos 900.000 euros, que no es como una película de superhéroes, pero para una película de este estilo y que dura 2 horas, 2 horas y 20 minutos, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Y probablemente se mantendrá ahí bien de recaudación en las próximas semanas porque es que tiene como 11 nominaciones a los Oscars. Y claro, cuando se tienen esa cantidad de nominaciones también se ve arrastrada la película y yo creo que han elegido el momento adecuado para el estreno coincidiendo con las nominaciones que se daban a conocer hace pocos días. Con todo, ¿es una película a recomendar incondicionalmente? Yo no la recomendaría incondicionalmente, con los reparos que he puesto. Tiene elementos muy interesantes a nivel de argumento, pero luego a mí se me ha hecho un poco larga y tengo que decir que el tratamiento visual sigue siendo excesivo, bastante excesivo. También se ha estrenado Un mal día lo tiene cualquiera, una película de Eva H. Y no me he equivocado, la dirige Eva H. Es una historia peculiar, la de una mujer de unos 30 y tantos años, creo que son 36 o 37 años los que tiene, está a punto de defender su tesis doctoral, es decir, ha estado investigando durante años y al día siguiente la va a defender, la llaman para salir de fiesta y dice que no, porque ella es muy ordenada, lo organiza todo muy bien y sabe que tiene que estar descansada para el día siguiente y bueno, pues baja a tirar la basura. Simplemente sale de su casa y baja a tirar la basura. Y allí, tirando la basura, pues se encuentra con que pasa por la calle una amiga que está un poco compungida, a ver si me ha dejado el novio, que si no sé qué, venga, vente a tomar una cerveza, que no, que mañana tengo que defender la tesis, que oh, nunca me haces caso, ah, qué mala amiga, al final va a tomar la cerveza y la noche se disparata. Se van encadenando situaciones cada cual más caótica que la anterior, que la llevan justo al extremo opuesto de lo que quería, que era descansar esa noche, terminar de preparar la defensa de la tesis, irse a la universidad al día siguiente, etc. Es una película curiosa, no es novedosa, que quizás es lo que tiene la película. Ya hemos visto tratamientos de este tipo, posiblemente el más conocido sea el de Joque Noche, la película de Scorsese, que no era tampoco del todo redonda. Esta tampoco lo es, pero siendo Eva H, arremete contra todo. Y arremete contra la iglesia, contra las convenciones sociales, lo que podéis imaginar está puesto ahí. Bueno, es una película para ver. No voy a decir nada más porque no quiero estropear el argumento para la gente que nos esté viendo. Es cortita, no llega a los 80 minutos, tiene buenas interpretaciones y está hecha pues con esa, iba a decir malicia, entre comillas, de Eva H. cuando la veíamos en televisión, en monólogos, o la veíamos en aquel programa efímero en el que las cadenas de televisión no soportaron que fuese tan incisiva. Repito el título, Un mal día lo tiene cualquiera. También se ha estrenado Miller's Girl, la historia de un profesor que tiene una alumna como aventajada, que de instituto, digamos 17 años, una cosa así, están a punto de llegar a la universidad. Él es profesor de literatura y los alumnos tienen que hacer un trabajo y esta alumna le propone un trabajo sobre Henry Miller muy vinculado a cuestiones sexuales. Él duda porque ese escritor no está dentro de los que contempla la normativa del centro y demás, pero al final cede a la presión de la alumna y se producen una serie de situaciones encadenadas, cuando menos peculiares. De nuevo vuelve a ser una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre el deseo sexual, la atracción, la manipulación. Hay muchos elementos en ese sentido que van por este camino y no está mal. Tiene elementos curiosos. Desde mi punto de vista no es una película redonda porque esa veracidad, esa credibilidad que se tiene que tener a veces se queda en un terreno ahí intermedio, pero con todo es muy sugerente. Es una película realmente muy sugerente, muy bien interpretada por Martin Freeman, excelente como profesor, y por Jenna Ortega, a la que la gente recordará sobre todo por la televisión, porque era la protagonista de Viernes, la serie de Tim Burton sobre la hija de la familia Addams. Más cuestiones. Faro, una película española. Es una película que quiere ser así como de terror, intriga, un padre con una hija que se trasladan a vivir a un faro. Bueno, tiene así alguna cosilla curiosa, pero le falta. A mí no me ha acabado de convencer.
los paisajes bien, algunas de las situaciones que describe también, bueno, curiosas, tan interesantes, pero no funciona. Es una película que se queda atascada, tarda mucho en arrancar también y no acaba de funcionar. Algo parecido ocurre con El último soldado, película protagonizada por Pierre Brosnan, siempre hábil a la hora de elegir argumentos, casi siempre productor de sus propias películas, argumentos fáciles. En este caso tenemos a un anciano que luchó en el desembarco de Normandía y que ahora desde la residencia en la que está pues ve cómo se van a celebrar, no sé si son el 70 aniversario o una cosa así, o el 75 aniversario me parece que era, de ese desembarco, y de repente decide que quiere ir allí porque él fue uno de los que estaba, pero está demasiado mayor, necesita la medicación, los cuidados y bueno, va a iniciar un viaje por su cuenta. No me ha interesado nada, absolutamente nada. El enfoque es muy primario, está pensado para un público muy generalista, yo diría casi que más de televisión que de cine, no tiene interés. Tampoco tiene interés Rodeo, una película sobre una chica aficionada a las motos. Es una producción francesa y lo que nos presenta es a una mujer joven que, bueno, vive prácticamente solo para las motos. Como no tiene dinero, lo que hace es robarlas de forma pues, más o menos ingeniosa y luego ir a parar a un grupo de gente, fundamentalmente hombres, que se dedican a hacer carreras, a estar en zonas prohibidas, pero por la noche haciendo todo tipo de cabriolas y cosas similares. Ya digo, no me ha interesado nada, 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 nada. Tampoco me ha interesado mucho Vive Dentro. Esta es una película puramente de terror, una historia en la que se juega pues, con cosas ocultas, cosas misteriosas, bueno, tópicos, por decirlo de alguna manera. No quiero decir más de la película porque es que es muy pequeñita a nivel de contenido y creo que no vale la pena encauzar o decirle a la gente por dónde se mueve. Si eres aficionado o si eres aficionada al terror, es tu película porque tiene los elementos tópicos. Pero yo que soy bastante aficionado al terror, ni siquiera la he visto, digamos, con buenos ojos, por decirlo de alguna manera. Tampoco es interesante Los Tres Mosqueteros, Milady, continuación de la película que comentamos el año pasado, hace ya bastante, que era la primera parte, la de D'Artagnan, y sigue con las mismas ideas, porque, bueno, por lo primero, sobre todo, ilustrar esa segunda parte del relato de Alejandro Dumas, y luego, pues, una realización vinculada a los efectismos, mucha cámara en mano, no sé, una película que no me ha interesado. Quizá porque ya hemos visto las anteriores, yo creo que nos preguntábamos en su momento, cuando se estrenó la otra, bueno, ¿tiene algún sentido volver a hacer una película sobre esto? Pues sí, que la gente más joven no va a ver las películas antiguas, que hay un montón sobre los mosqueteros. Pero más allá de eso, yo creo que no está especialmente bien hecha. Tampoco es que se esté mal, han gastado dinero en ambientación, en vestuario, pero no hay nada diferencial y sobre todo es muy cansina la forma en que está hecha con la cámara a mano, como decía antes. Películas de animación, varias. El fantasma de Canterville, quizá faltaba en la cartelera un poco de animación, porque hay un público jovencillo que va a las salas. Y la semana pasada solo quedaba una, El Arca de Noé, que luego comentaré, pero ahora se han estrenado de golpe varias. El fantasma de Canterville, animación convencional, la historia de un fantasma que está metido en una mansión y llega una familia nueva y hay una chica que no le tiene miedo al fantasma, que quiere hacer que sus padres se asusten porque ella no quiere vivir en esa mansión, etc. Bueno, muy elemental, bien hecha, convencional, para llevar a los niños, típico. Producto familiar, por decirlo de alguna manera. Patrick es menos interesante desde mi punto de vista, es una película canadiense sobre mariposas y hay una que ha nacido con una ala más pequeña que la otra y no puede volar. Y se va a producir la migración de las mariposas. Pero ¿cómo va a ir esta si no puede volar? Entonces ella se plantea el ir andando debajo de la manada no es la palabra, debajo de todas las que están volando. Pero le dicen finalmente que no, que se quede donde están y que ya volverán las demás más adelante. Una película muy convencional, sin prácticamente ningún interés. Más interesante, Nina y el secreto del erizo, no por el argumento que también es muy infantil, una niña de 10 años que tiene a su padre que ha perdido el trabajo, pero sobre todo es que está hecha de forma diferente. Frente a la animación por ordenador tan rebuscada, tan bien acabada y demás, esta es más de trazos finos, de dibujo pues casi más de cómic a veces que de animación. Y por esa parte se salva un poco
en cuanto al interés que pueda despertar, no, ya digo, no por el argumento, que se parece a otros, sino sobre todo por cómo está hecha. Pues, perdón. Un documental sobre Little Richard, I Am Everything. Bueno, un documental muy loco, como el propio Little Richard, que habla de todo lo que fue su carrera, de que era homosexual, cómo le trataron por ser homosexual, por ser además negro, cómo él componía temas impresionantes en los años 50, pero tenía más éxito en las versiones que hacían otros artistas blancos. Bueno, pues eso, desde Pat Boone hasta Elvis Presley, y cómo él cobraba realmente muy poco por los derechos de autor, y los otros estaban vendiendo más de 1 millón de ejemplares de las versiones blandas de las canciones que él hacía. Retrato de una época, los años 50, los años 60 sobre todo, retrato de un artista, canciones interesantes. Este documental sí que lo recomendaría. La gente que no espere mucho no va a durar en cartel, yo lo he visto en los ABC Par, pero no creo que dure prácticamente nada porque es muy minoritario y es de esos documentales que nos quedamos pensando cómo es que llega a parar a los cines. Retrocedemos hacia la semana anterior, películas comerciales como Cualquiera menos tú, una historia de una chica, conoce chico, pasan una noche juntos, pero luego hay un equívoco, ella le odia, él no acaba de entenderlo, y luego tienen que coincidir en la boda de, a ver que me acuerde que era, la hermana de ella con una amiga de él. Es una boda de 2 mujeres y es en Australia. Entonces, bueno, se producen más equívocos, más líos de una pareja que está condenada a entenderse, sin interés ninguno. Aunque podía haber sido mucho peor, ¿eh? Cuando la vimos nos quedamos diciendo, bueno, pues no está del todo mal. Más interesante El Correo, la nueva película de Daniel Calparsoro, una película de acción típica de Calparsoro, le gusta mucho mover las imágenes, y en este caso nos habla de los correos que llevaban dinero negro saliendo de España en billetes grandes para ir a parar al blanqueo que se producía en Bélgica, en toda la época desde el año 2000 hasta el 2008 aproximadamente. En general, dinero producto de la corrupción urbanística, de la corrupción política, que pasaba por unos trámites, por unas circunstancias en donde se blanqueaba y luego se depositaba en Suiza o en algún otro sitio seguro. Tiene una parte muy descriptiva de cómo era todo esto, y además se atreve a poner fotos desde el rey hasta políticos relevantes, algunos de ellos encarcelados, y luego la parte de acción quizá es excesiva, pero es Calparsoro, a quien le guste la forma de hacer de este director, es básicamente una película muy suya. También película de gran lanzamiento, bueno, no, de gran lanzamiento no, que viene con mucha fama y que estaba con una cierta expectación cuando se anunció el estreno, La Zona de Interés, una película de producción británica, pero que habla de los campos de exterminio nazis, en concreto del de Auschwitz, con un punto de vista un poco diferente del que estamos acostumbrados, porque lo que nos va a presentar es la vivienda familiar de Rudolf Höss, en la que él, su mujer, sus hijos, que tenía un montón, vivían justo al lado del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Bueno, es un enfoque diferente porque no vamos a ver el campo de exterminio. Lo que sí que vamos a oír todo el tiempo es disparos, probablemente de cómo los nazis, los SS, asesinaban a judíos dentro del campo de exterminio. También un rumor sordo de toda la maquinaria que había en el campo. Hay que recordar que allí murieron como 3 millones de personas, fueron asesinados como 3 millones de personas. Y se explica también bastante bien quién era Rudolf Höss, que fue uno de los que planificó todo ese exterminio, y además muy convencido de que debía hacerse y buscando la máxima efectividad posible. La película a nivel de contenido tiene interés, pero el enfoque desde esa vida familiar, en donde hacen reuniones en la casa con los amigos, tienen su piscina, están jugando los niños, a mí me ha interesado poco. Creo que se desperdicia un material bueno porque Rudolf Höss fue uno de los grandes criminales de la Segunda Guerra Mundial, y además sin arrepentimiento. Cuando estuvo en los juicios, lo juzgaron en Polonia en 1946, había escapado, pero luego lo encontraron y fue inmediatamente ahorcado después de ser condenado a muerte. Desperdiciar todo ese material para hablar de lo que fueron los nazis, lo que fue las SS, lo que fueron los campos de exterminio, en esta época tan crucial en la que estamos viendo un negacionismo cada vez mayor y estamos viendo cómo proliferan grupos de extrema derecha que adoran a los nazis
y que están convencidos de que aquello fue lo mejor de lo mejor, yo creo que es equivocado. La película está hecha de más, siempre a una cierta distancia de los protagonistas y te distancia a ti también. O sea, realmente a mí me distanció, no me interesó nada el enfoque. Entonces tiene un tema interesante con un enfoque realmente equivocado. Cuando acecha la maldad es una película de terror argentina y está bien. Esta sí que la recomiendo para la gente que le gusta el terror porque tiene un enfoque diferente de lo habitual. Estamos en una zona rural y allí pues hay muchas leyendas, que si hay poseídos, que si no hay poseídos, en fin, hay leyendas de todo tipo y vamos a ver cómo una de esas leyendas se materializa en una casa, en una vivienda de gente humilde. Está bien hecha. La verdad es que me ha parecido una buena película de terror, diferente de lo habitual, que aprovecha esas leyendas rurales para construir un relato realmente potente. Quizá en la segunda parte un poco más flojo, cuando ya empezamos a tener toda la información y bueno, hay una cierta reiteración, pero me ha parecido una película interesante por el tratamiento y sobre todo porque se sale de lo habitual. Todo lo contrario de Felices 50, reunión de amigos que están en la cincuentena, van de vacaciones, pero se les torce todo porque el vuelo, el avión en el que iban a subir, pues se cancela el vuelo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, pues el siguiente va a estar dentro de una semana. Ah, hombre, entonces ya lo hemos perdido todo. ¿A dónde vamos? Y uno propone ir a su casa que tiene en Bretaña, que es precisamente justo lo contrario de lo que querían, porque se iban a una zona de sol y de playa, y Bretaña no es precisamente una zona de sol y playa. Aquel promete que allí en verano también hace sol, y vamos a encontrarnos pues a todos estos amigos, parejas, bueno, pues encontrándose con que no es lo que estaban pensando. Tampoco me parece demasiado interesante El hombre de los nasos, una película pequeña, ambientada en una zona rural, en la que también hay leyendas de todo tipo, pero no me ha parecido convincente ni cómo estaba planteada, ni tampoco la interpretación fundamentalmente de los niños. Creo que quien la ha hecho conoce poco lo que es una zona rural o ha ido hacia tópicos demasiado evidentes, demasiado facilones. La otra película de animación que decía antes, que nombraba, que se estrenó hace 2 semanas, El Arca de Noé, es una película brasileña y es El Arca de Noé, es la historia de la Biblia, pero contada pues, desde el punto de vista de los animales y sobre todo de 2 ratones. ¿Qué tiene así como interés? Bueno, tiene buenos, tiene malos, tiene los tópicos, pero la animación está hecha por ordenador, pero con sistema stop motion. Es decir, hay un juego ahí con una animación como antigua, pero a la vez moderna. A mí me ha entretenido más eso que el argumento de la película, que no me ha parecido interesante por ningún lado. Y desde ese punto de vista me ha parecido una película cuando menos fallida. Lo mismo que Viaje hacia el desierto, la nueva película de Margaret von Trotta, que también escribe el guión y que es una película biográfica sobre una escritora, poeta alemana, yo creo que de los años 50, 60, Ingeborg Bachmann, y nos cuenta su historia a través de 2 momentos diferentes. Uno cuando inicia una relación con un escritor suizo y otro en un viaje que hizo al desierto. Debía haber sido algo más interesante. No me ha interesado cómo está enfocada. Es una pena, pero con todo lo que uno está siempre deseando de Margaret von Trotta, que le tocan las películas redondas, y esta no le ha salido del todo bien. La floristería de Iris es una película israelí. A priori, bueno, pues se estrenan pocas películas israelíes. Tendría interés. Es una historia de triángulo amoroso, con una historia muy peculiar. Un hombre que se había ido desde Israel a Chicago por algo que le había pasado, vuelve. Y allí pues conoce, bueno, tiene conocidos, una mujer que tiene una floristería y que tiene una relación con otro hombre que tiene un accidente y se queda en coma. Bueno, es una película sencillita en cuanto a estructura y demás, pero con poco interés en lo que cuenta. Y es una pena porque son esas películas que dices, me hubiera gustado que estuviese un poco mejor, que fuese a parar a otros terrenos un poco diferentes y realmente no lo hace. De todo lo que he contado, que ha sido mucho y muy rápido. Bueno, pues yo, a quien le gusta el terror, Cuando acecha la maldad, su película. Películas que tienen elementos de interés pero que no están redondas. El correo y la zona de interés podríamos situarlas en ese punto. También, a ver por dónde, Miles Girls, sin ser redonda, tiene elementos de interés. Y luego un poco más interesantes, pero desde mi punto de vista no del todo redondas, Un mal día lo tiene cualquiera, la película de Bache, y Pobres criaturas, la película de Yorgos Lanthimos. Esto es lo que hemos tenido. Mm. Bueno, y el documental de Little Richard, sí. Ahí, Este sí que lo recomiendo. iba a decir, nos avisabas de que habían habido muchos estrenos y vamos, casi que te quedas corto. Hay un mogollón de
estrenos para Pues, 2 semanas, como repasado. y alguno que no he visto que no lo he comentado, porque hay un documental que se llama Sauna, que de momento no he podido verlo todavía, una película que no creo que llegue a ver, Slow. Hay cosas incluso que ya las tenemos que dejar porque es que no damos abasto ni intentándolo. Pues a ver lo que nos contáis esta semana también en Clartelera, a ver cuántos estrenos se vienen. Y el lunes que viene los comentamos aquí en Lliure Direct, en Radio Clara. Eso es, por supuesto. Pues Juan, lo dejamos por aquí y como decimos, los jueves a partir de las 10 de la noche, Clartelera. Pablo y Juan y Pablo, mano a mano, contándonos, hablándonos sobre los estrenos y también haciendo antes un repaso de la actualidad. No sé por dónde tirarán esta semana, pero Yo tampoco. ya veremos. Juan, lo dejamos por aquí y el lunes que viene volvemos a charlar. Un abrazo. Un abrazo, salud. Salut. Lliure Directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.